Muy buenas noches para todos. Iniciamos esta videoconferencia esperando que de manera efectiva se puedan ir vinculando quienes vayan llegando a la sala. Sin embargo, recordemos que todos los contenidos de la presente videoconferencia, que busca hacer retroalimentación reflexiva de los contenidos y temáticas propias del curso, quedarán grabados y deberán ser motivo de retroalimentación y de apropiación de sus contenidos por todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio a estos contenidos, quiero referirme a dos actividades dentro del proceso evaluativo. Agradecerles su estudio, su compromiso, su dedicación con los contenidos generales a nivel del curso. En lo que tiene que ver con el trabajo de la actividad número 6, he tratado con el máximo de conciencia, de apropiación de contenidos, de visualización del esfuerzo de cada uno, hacer la evaluación formativa de cada uno de los trabajos. Sin embargo, algunos de los trabajos se quedaron relativamente cortos en su desarrollo, sobre todo en el cumplimiento de las instrucciones específicas dadas dentro de la actividad y como respuesta efectiva y profunda, bien argumentada, bien estructurada a cada uno de los interrogantes. Sin embargo, como lo notifiqué ya en correo institucional a todos y cada uno de ustedes, los estudiantes que por uno u otro motivo se hayan quedado cortos en la elaboración de su trabajo y por lo tanto la nota final del mismo haya terminado siendo baja, en concreto hayan perdido el trabajo, tienen la posibilidad de reelaborarlo, completarlo, organizarlo de la mejor manera posible, contestando específicamente a cada uno de los interrogantes formulados y con esa salvedad podrán enviarme el archivo de manera directa a mi correo, al correo institucional quizásahara1 uniminuto.edu.co para yo poder revisar nuevamente su trabajo y poder hacer el ajuste pertinente de su nota. Por lo tanto, pues tienen todos la posibilidad. En este momento saludo a Carlos Andrés García Ocampo, que se está uniendo en este momento a la sesión. Bienvenido, Carlos Andrés, y en la medida de las posibilidades, quienes vayan llegando, pues ojalá que desde el chat y desde la misma participación en el audio y video puedan ir haciendo sus aportes y sus reflexiones. Decía a nivel de la evaluación, de todas maneras en general, veo un esfuerzo significativo a nivel del quiz evaluativo. En general las notas son muy plausibles, salvo algunos que se pudieron haber quedado cortos en alguna de las respuestas o haber generado equívoco en alguno de sus contenidos. Yo los invito a que con entusiasmo, con compromiso, con dedicación, sigan todos en función del trabajo. Saludo también a Eule Posada, que se acaba de unir, también a Jenny Rivera. Muy importante que en la medida de las posibilidades vayan tomando nota y si han de participar, bien a nivel del chat, ir escribiendo sus observaciones o levantando la mano para participar efectivamente. Esta sesión yo intentaré hacer una insistencia en algunos elementos claves que tienen que ver con la problematización de la pobreza en términos de cuestionamiento a las teorías y formulaciones sobre el desarrollo y de manera complementaria
el que planteemos algunos elementos síntesis sobre modelos alternativos del desarrollo. Comenzamos entonces. De antemano, agradecimiento para todos, para quienes llegan a la sesión, y de todas maneras, el que vaya a participar con toda confianza, y si no, vaya tomando nota a nivel de su cuaderno de anotaciones. Recuerden que los contenidos de esta videoconferencia quedarán como material de archivo. Yo les estaré remitiendo el enlace correspondiente para que puedan de manera directa apropiarse, repasar, recapitular todos estos contenidos. A todos, muchísimas gracias. Recuerden que como educador me acompaña el deseo sincero de el mejor de los aprendizajes para todos y cada uno de ustedes. La problematización de la pobreza, cuestionamientos al desarrollo, la expresión de la pobreza y la realidad de la pobreza en todo lo que constituye su diagnóstico actualizado, a la vez nos permite y posibilita, desde la estructura de nuestra formación intelectual, hacer un claro cuestionamiento como posicionamiento crítico y reflexivo a las diferentes teorías sobre el desarrollo. Esta reflexión en torno a riqueza y pobreza de las sociedades y el cuestionamiento a todos los planteamientos y teorizaciones sobre el desarrollo constituye la clave para releer nuestra problemática histórica y generar conciencia y compromiso de transformación sociocultural en sus diferentes componentes. Todo ese proceso de formación tiene sentido, es por eso. No es tanto porque estemos articulando una serie de contenidos a efectos de cumplir con los requerimientos de una asignatura, en este caso desarrollo social contemporáneo, para finalmente hacer la aprobación, ojalá óptima, de todos al finalizar el curso, sino que fundamentalmente la riqueza de estos contenidos están en la manera como constituyen, construyen y robustecen nuestro pensamiento humano y el alcance de nuestra formación profesional a la hora de identificarnos de una manera crítica, argumentativa, coherente, con ideas propias en función de toda esta problematización social y cultural. Recordemos que nosotros nos familiarizamos con las teorías, con los conceptos, con los planteamientos generales, sencillamente en la medida en que ellos nos sirven como un trampolín, como un puente de tránsito a nuestras propias ideas, a nuestros propios planteamientos, a nuestras argumentaciones. Y en ese orden de ideas tengo que reconocer el esfuerzo de síntesis y de consolidación de conceptos y de planteamientos realizados por muchos a nivel de sus trabajos, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor y mejor para trascender a nuestras propias ideas, a nuestros propios planteamientos. Recordemos en esa dirección que los conocimientos constituyen un conjunto, un depósito de saberes en torno a los cuales edificamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Nuestro propio saber, el desarrollo de nuestro pensamiento humano. Para un maestro, en línea de acompañar procesos de educación, lo más significativo es valorar, resaltar, sopesar lo que es el pensamiento propio, genuino, auténtico de cada uno de los estudiantes. Dentro de estos componentes que digo nos permiten hacer un diagnóstico actualizado de la sociedad, de la cultura, de la problemática histórica, del momento que vivimos en la contemporización de la sociedad. De manera especial tendríamos que insistir en los componentes económico, político e ideológico. Y lo mínimo que uno puede pedir a nivel
de los estudiantes en un proceso de formación y de profesionalización es que tengan un gran nivel de formación y de apropiación de contenidos económicos, políticos, ideológicos, que como mínimo a nivel de la realidad de su país sean capaces de hacer un diagnóstico actualizado de qué es lo que nos pasa, de cuál es el momento y la situación actual en materia económica, en materia política, en materia ideológica. Saludamos también a Natalia, que recién se está uniendo al chat, a la videoconferencia, y les recuerdo por favor que pueden ir ubicando sus saluditos a nivel del chat, ir haciéndolo de manera escrita, que en la medida de las posibilidades que yo vea los mensajitos, frasecitas claves, las voy a ir retomando acá a nivel de la videoconferencia. O igual si tienen la posibilidad de levantar la mano, pues hacerlo. Todos estos elementos que nos permiten esa visión de conjunto de la realidad o de la problemática histórica, sociocultural, socioeconómica y demás, nos permiten a la vez construir una visión conjunta y actualizada del mundo. Un universo globalizado que está enmarcado en un universo de conflictos, de guerras, de confrontaciones. A cierto nivel, hablamos de las hambrunas mundiales y del subdesarrollo generalizado, muy a pesar del boom industrial, tecnológico y científico, manteniéndose las dinámicas colonialistas y la prolongación de las dependencias a todo nivel. Nosotros, en la medida en que nos acercamos a toda esta temática del desarrollo, lo que estamos es desnudando en su conjunto una problemática universal en las diferentes regiones, que de alguna manera se sintetiza en fenómenos o mecanismos de dependencia, de explotación, de subordinación a través del predominio de los sistemas sociales. Y de manera histórica y especialmente para nosotros, en la modernidad y en nuestro mundo contemporáneo, en todo lo que ha supuesto la estructuración y el predominio del capitalismo y lo que algunos de alguna forma han denominado también la experiencia fallida del socialismo y su esfera deseada de comunismo. Por eso, esta temática del desarrollo nos plantea la necesidad de adentrarnos en el estudio, en el reconocimiento, en la indagación, en la investigación en torno al surgimiento del capitalismo, la consolidación y predominio frente a los demás sistemas sociales y lo que se ha denominado como la alteralidad del socialismo-comunismo. De alguna manera, en las diferentes experiencias de los estados nacionales a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se ha hecho un planteamiento por la crisis del comunismo y particularmente lo que supuso la fragmentación de la Unión Soviética y la crisis socioeconómica acrecentada de un modelo particular para nosotros en Latinoamérica como es el de Cuba. Pero eso no significa, y así lo han expresado algunos críticos, que la crisis del comunismo y del socialismo significa el triunfo del capitalismo, porque es un sistema que de alguna manera se ve también en el momento actual fragmentado, disociado. Y quizás hoy se tiende con fuerza a una integración a nivel de los estados y de las sociedades en los distintos niveles, aun tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, hacer una rara forma de combinación entre modelos económicos de corte capitalista y manejos políticos e ideológicos de carácter socialista. Hay un planteo a través de los textos sobre la modernización de la pobreza como pauperización del mundo.
y esa modernización de la pobreza, de alguna manera, como análisis frente a todas las situaciones límites de choque, de ruptura que se generan a nivel del entorno histórico y social, y particularmente o de manera especial en materia económica. Dicho fenómeno sumado al descontrol demográfico poblacional. Cuando nosotros hacemos un análisis en conjunto a nivel de las sociedades, uno de los problemas que acrecienta todas estas realidades dicotómicas de el desarrollo tienen que ver con el incontrolado crecimiento a nivel de las poblaciones y lo que ha sido quizás de alguna manera las políticas que tienen que ver con el control de la natalidad. Los pobres y el acrecentamiento poblacional de los sectores populares como un factor marcado de problematización y de explicación lógica del orden existente, un orden que se entiende como un orden caotizado, dándole al capitalismo un orden siempre válido y natural que justifica igualmente en el surgimiento de los movimientos, de las corrientes y de las teorizaciones del trabajo social para la humanidad o su extensión en todas las conceptualizaciones, aproximaciones o preelaboraciones en torno al desarrollo. Y acá entonces entramos a desarrollar, a constituir una categoría fundamental, el desarrollo social, que tendrá alcance subsiguientes en términos del desarrollo humano, del desarrollo sostenible, del desarrollo cultural, del desarrollo intelectual y obviamente del desarrollo económico, porque esa es la base sobre la cual se apoyan las comunidades para una existencia real y concreta. A cierto nivel, en lo que nos interesa a nosotros de manera especial, hacemos un equipamiento, una correlación vital entre desarrollo social y desarrollo humano. Por lo tanto, nos pensamos al individuo y nos pensamos el conjunto todo de la sociedad. Bueno, hago acá un paréntesis para saludar de manera especial que se encuentran dentro de la sala y les agradezco mucho que sean multiplicadores de todos estos contenidos y de estas reflexiones a Carlos Andrés García Ocampo, a Dora Gallego, a Eule Posada, a Jenny Rivera, a Natalia, a Joana, a Claudia Andrea González que acaba de llegar a la sesión. Les recuerdo, haciendo el paréntesis en la reflexión que traemos, que en el inicio hacía el comentario, la valoración y el agradecimiento por lo que ha sido el compromiso personal y el estudio significativo con que muy responsablemente en general han abordado los contenidos de este curso de desarrollo social contemporáneo. Y les comentaba tanto de la actividad evaluativa de apropiación de los contenidos del documento de la fábula en la actividad número 6 como del quiz. El quiz en general creo que la mayoría salieron bien librados, algunos de pronto con alguna dificultad, sin embargo eso se puede reelaborar. Y en lo que tiene que ver con el trabajo, la actividad número 6, como lo indiqué ya en correo institucional, quienes por algún motivo, por falta de desarrollo, de profundización, de argumentación, de respuesta efectiva a cada uno de los interrogantes, porque había que ser explícito en el cumplimiento detallado de las instrucciones de la actividad, les he dado la posibilidad, quien lo considere pertinente y haya perdido la nota de la actividad número 6, de reelaborar, reestructurar, complementar, profundizar su trabajo y me lo puede enviar
a mi correo electrónico gisasahara1@uniminuto.edu.co para poder revisarlo nuevamente y hacer la reconsideración pertinente de su nota, porque a mí me interesa de manera especial el proceso de formación y que ustedes salgan adelante como personas y como profesionales antes que pretender entusiasmarme por la pérdida de alguno en la asignatura. Si nos creemos de verdad este cuento de el trabajo colaborativo, pues podemos salir adelante. A ver si tiene la posibilidad de participar. Jenny Rivera. A ver, Jenny. Si quiere puede escribir su inquietud en el chat si tiene alguna dificultad de audio o de sonido. Bueno, les decía que la idea de todas maneras es comprometidamente en el nivel del trabajo colaborativo, pues podamos salir todos juntos adelante. Tanto ustedes como uno mismo nos ha tocado estar enfrentándonos a lo que es esta nueva esquematización de los cursos virtuales. Por eso el deseo es colaborarnos al máximo. Me escribe Jenny que las personas que sacamos bajita nota y la queremos subir, ¿hasta qué fecha tenemos plazo de enviarlo para subir la nota? Jenny, muchas gracias por la inquietud, con toda tranquilidad. En el transcurso de la semana, que tengan el tiempito de esta semana, revisan bien su trabajo, vuelven a leer bien las instrucciones de la actividad, desarrollan un trabajo con el máximo de profundidad, respondiendo específicamente a cada una de las preguntas. Y como no se puede volver a subir al aula virtual, pues me lo envían directamente a mi correo institucional, yo lo evalúo y con el mejor de los deseos, en la medida de las posibilidades, ajusto pertinentemente su nota, porque a mí lo que más me anima es el compromiso del estudiante en su deseo de superación permanente. Y sobre los trabajos, una insistencia adicional. Algunos optaron por la modalidad de hacer el trabajo bajo la estructura de ensayo, es decir, como un contenido de conjunto, de manera seguida, no respondiendo pregunta por aparte, sino haciendo un discurso integrador de todos los elementos. Eso es perfectamente válido, pero siempre y cuando al interior de ese discurso se responde específicamente a cada uno de los interrogantes, porque encontré algunos casos donde en el afán por hacer un desarrollo integrador, el trabajo terminó siendo demasiado simple, demasiado elemental y no daba respuesta real a los planteamientos, a los interrogantes que habían sido formulados por la actividad. Entonces, nuevamente una invitación con entusiasmo, con ánimo, con compromiso para todos, de tal manera, y ojalá lo multipliquen ustedes para todos sus compañeros, de tal manera que el que haya tenido alguna dificultad con la nota de la actividad número 6, ánimo, puede reelaborar, reestructurar su trabajo, que yo con todo cariño lo estaré revisando. Repito nuevamente, por acá vaya mi saludo a Johanna, a Natalia, a Jenny, a Eule, que había tenido dificultad y se había desconectado y nuevamente está conectada, a Dora, a Claudia Andrea González, a Carlos Andrés García. Bueno, continuando en la línea de reflexión de estos elementos, hablamos de la configuración de tres mundos y por eso la paradoja y la metáfora de hablar de la fábula del desarrollo en relación a los tres mundos. De alguna forma tenemos que pensar, saludamos a Tatiana, que también se acaba de unir a la conversación. Dice Natalia, buenas noches, profe, le solicito para que la próxima vez se haga la socialización de la lectura por su parte antes de la entrega de la actividad.
Muchas gracias. Intentaremos ir haciendo como un equilibrio entre los contenidos y la mayor y mejor socialización que podamos hacer de cada una de las actividades. Entonces decíamos, esa esquematización a nivel del desarrollo nos obliga a una visualización del universo, del mundo, como en tres categorías. Hablamos y desde ahí nos tenemos que situar para cualquier tipo de análisis social, cultural y demás. Hablamos de los países desarrollados, hablamos de los denominados países en vía de desarrollo, de manera especial para nosotros en América se habla específicamente de México y de Brasil por tradición y un poco más recientemente por los desarrollos de los últimos años a nivel de Chile y de Argentina. Y hablamos de los países subdesarrollados que en general se consideran países tercermundistas. Casi de manera especial los países latinoamericanos, una inmensa mayoría de los países africanos y también un cierto sector de los países asiáticos, aunque particularmente el continente asiático ha vivido todo lo que es ese boom posibilitado por el desarrollo tecnológico que de alguna manera le ha permitido elevar también su estatus económico a nivel mundial. Paralelo a esta esquematización de los países en lo que tiene que ver con esa estructura del desarrollo que está marcado particularmente por el termómetro de lo económico, esa misma esquematización es la que funciona internamente a nivel de cada país. Por eso la estructuración o la simbolización de la realidad socioeconómica en términos de clases sociales y lo que eso afecta o interfiere en el posicionamiento de las diferentes poblaciones o regiones. Es decir, que a la par que hablamos mundialmente de países desarrollados, tendremos que hablar al interior del país de los ricos. A la par que hablamos de los países en vía de desarrollo, tenemos que hablar al interior de Colombia de la clase media, que algunos denominan también la clase sándwich. Y de la manera que hablamos de los países subdesarrollados, hablamos en el caso particular nuestro de los sectores populares o todo lo que es la clase pobre y desposeída de nuestro país. Me dice por acá Jenny, profe, las fechas de entrega de la actividad de la unidad 2 está para junio del año pasado, está desactualizado claramente. Como estamos en todo un proceso de ajuste en toda esa nueva estructura de los cursos, ya en el transcurso de esta semana vamos a encontrar identificados ya los contenidos de la unidad 2 y 3 con todas las fechas ajustadas. Y seguramente también les estaré informando de una próxima videoconferencia relativamente cercana para hacer toda una actualización síntesis de estos contenidos del desarrollo social contemporáneo. Continuamos entonces y decimos que las políticas de desarrollo como mecanismo salvador de los países tercermundistas, sin que puedan renunciar al fenómeno de la dependencia de las grandes potencias mundiales, se encuentran disfrazadas de discursos de libertad, democracia, de justicia normativa y de derechos humanos, y especialmente de los sistemas controladores de la educación, desarrollándose con ello marcadas políticas intervencionistas y de perpetuación de la dominación como mecanismos de intervencionismo activo y siempre colonialista, emparejando las democracias republicanas con dictaduras militares. Explico un poquitico esta idea. Muchos de estos planteos a nivel de desarrollo y por eso resultan muchas veces contradictorios, dialécticos y polarizados según la perspectiva desde donde nos ubicamos, algunos de ellos a través de la conciencia social como generación de nuevas perspectivas y formulaciones del desarrollo buscan reivindicar
evolucionar, transformar, dignificar también en la línea de los derechos humanos las realidades, las posibilidades, el potencial de las sociedades, de las comunidades, especialmente todos estos países que han estado marcados por el subdesarrollo. Pero también muchas de esas teorías del desarrollo lo que hacen es perpetuar, fundamentar, estabilizar de manera continua las condiciones de dependencia, de dominación, de explotación a la que han sido sometidos los pueblos, y muchos de ellos a efectos especialmente de fenómenos como los de la educación y la cultura. Recuerden que en ese sentido, quienes se sitúan críticamente en la mayoría de las ocasiones han planteado agudos posicionamientos frente a los sistemas educativos y la religión, precisamente porque se cree que a través de estos transmisores sociales y culturales lo que se hace es dar continuidad a las condiciones de dependencia, de explotación, de subjugación económica, social y cultural en la que se han mantenido muchos pueblos. Y miren, para el caso especial de Latinoamérica, que entonces por un lado se hace la formulación de democracias de corte republicano, pero al interior de estos mismos pueblos latinoamericanos, durante multiplicidad de años, casi que durante décadas continuas, se ha mantenido situaciones de dominio militar, de opresión, de subyugación de los pueblos. Y hay un caso que de manera especial llama la atención, y es el caso chileno, que estuvo sometido durante varios años a la dictadura de Pinochet, y sin embargo, curioso y contradictoriamente, ese tiempo supuso un recorte y una pérdida de las libertades democráticas y humanas, pero un renacer y un fortalecimiento de todos los mecanismos de explotación económica, por lo que fue afianzar todas las teorías del capitalismo al interior de esta sociedad latinoamericana. Estamos saludando que también se nos acaba de unir ahora Claudia, repito, quienes están en este momento en la sala, Ana Álvarez, que recién se vinculó, está con nosotros Carlos Andrés, Claudia, Dora, Eule Posada, Jenny Rivera, Lina San Miguel, saludos a Lina, que recién se vincula, Natalia, Tatiana, Joana, recuerden por favor, pueden escribir a través del chat e ir compartiendo, así sean frasecitas sencillas, aspectos que les han ido quedando resonando de todos estos planteamientos que voy haciendo o de los mismos elementos y contenidos que ya han trabajado a nivel del desarrollo del curso. A ver, por ahí Eule, bien pueda bajar la mano, si puede participar en el audio, lo hace, o si no, escriba su ideita a nivel del chat. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Profe, entonces, según lo que yo entiendo, la población del subdesarrollo a nivel de Latinoamérica tiene que ver mucho con el dominio militar tenido por influencia europea. Sí, claro. Recuerden que muy buena la intervención. Le pido que los que vayan participando a través de el audio intenten separarse un poquito del micrófono para que sea mejor la pronunciación, pero logré captar la idea. Nuestros pueblos latinoamericanos eh, han estado de alguna manera condicionados por periodos sucesivos de dominación, después de todo el proceso del descubrimiento, la conquista, todo ese fenómeno de la colonización que vivimos a nombre de España, de Inglaterra, de algunas de los países como Holanda y demás, que terminaron estableciendo acá pequeñas colonias. De alguna forma, a través del proceso de la llamada independencia americana, logramos desconectarnos de la dominación europea
pero prácticamente no respiramos porque inmediatamente caímos bajo el yugo del dominio y de la prepotencia norteamericana a nivel de todos nuestros países. Y quienes de alguna manera intentaron darle la espalda, rompiendo a ese esquema de dominación y de explotación gringa, inmediatamente se han visto enfrentados a estos que algunos denominan experiencias fallidas de socialismo, como las de Cuba, a efectos de todo el bloqueo y de todas las limitaciones de su desarrollo, y fenómenos que estamos viviendo de manera inmediata, como lo que sucede en ese momento a nivel de Venezuela, de Bolivia, lo que de alguna forma se ha articulado también como mecanismos de reproducción de esos esquemas socialistas en Ecuador y demás, y que de hecho en este contexto de las elecciones en Colombia, muchos plantean con temor frente a lo que puede suponer el advenimiento de gobiernos de tendencia izquierdista a nivel de nuestro país. Cuando nos planteamos la dependencia en la línea de lo que planteaba el compañero, es fundamentalmente hacernos críticos, es asumir conciencia frente a todos esos mecanismos de dependencia que son de todo nivel, dependencia económica, dependencia cultural, dependencia social, en los diferentes esquematizaciones o modelos, porque nosotros difícilmente hemos podido ser constructores de nuestra propia historia. De hecho, es curioso que en la mirada, por ejemplo, de Colombia y de los países latinoamericanos, frente a Estados Unidos, América Latina se le ha llamado el patio trasero de los Estados Unidos, entendiendo que ese patio trasero traduce el territorio de la explotación y de la apropiación de todos los recursos bajo la batuta y el control de los Estados Unidos. Se habla de el buen vecino para dar cuenta de la relación de las grandes potencias con las colonias, y recuerden que no en vano nosotros hemos sido y en gran medida seguimos siendo sociedades colonizadas por distintas potencias. Durante muchos años lo fuimos de España, luego lo fuimos de Estados Unidos, y la idea de liberarnos o de independizarnos del yugo económico gringo nos pone muchas veces en la antesala de otras formas de dominación, como puede ser en este momento Rusia, y ojo, de una manera especial, como empieza a vislumbrarse a nivel mundial el predominio de China sobre muchos de los países subdesarrollados, con todo lo que está suponiendo la gran inversión económica y en procesos de desarrollo especialmente tecnológico y hasta científico, de esta que de alguna manera se apuntala como la gran potencia mundial del siglo XXI, aún en las lejanías, entrando a extender sus tentáculos en nuestros países latinoamericanos. El fenómeno, como otros elementos que debemos tener en cuenta en relación con el desarrollo, está el fenómeno de la industrialización y de la comercialización, que caracterizan lo que a través de toda la estructura documentaria se presentaba como el advenimiento y el establecimiento del neoliberalismo, que tiene una expresión máxima en lo que se conoció como el desarrollo del capitalismo salvaje, y esa expresión por sí misma ya es muy diciente porque nos hace referencia a una estructura de un sistema socioeconómico que termina asfixiando y destruyendo la estructura de productividad interna de los países, a lo que se ha tenido de alguna manera que intentar defendernos con mecanismos de proteccionismo de nuestras economías. Este neoliberalismo, especialmente en los países latinoamericanos, que es lo que nos interesa para el caso de Colombia, en medio de la situación o la sobrevivencia de los países tercermundistas,
países subdesarrollados y países de naturaleza especialmente agrícola, porque veníamos de sociedades con una población especialmente rural, como fue el caso de Colombia. En muy pocos años, nosotros dejamos de ser un país de tradición agrícola y nos metimos en todo este cuento de los procesos industriales, de tecnologización y de comercialización. Este es otro elemento que es muy importante manejar, y es lo que ha sido el tránsito en todos estos países tercermundistas latinoamericanos de un mundo particularmente rural a un mundo urbano. Me dice acá Jenny que le aclare sobre el desarrollo como discurso. Es un poco los elementos que estamos planteando, que el desarrollo no tiene que ver muchas veces con estructuras que reflejen y expresen de manera viva el nivel óptimo y de equilibrio de desarrollo de las sociedades, sino que es un discurso y una palabrería a través de las cuales se justifica los mismos mecanismos de explotación, de subordinación y de dominación de los pueblos. Por eso muchas veces la posición tan crítica frente a los sistemas educativos y culturales, en tanto transmisores ideológicos de los intereses determinados de un sistema, como es, por ejemplo, el sistema capitalista. Y por eso, en algunas teorías y en función de algunos pensadores, hemos escuchado, creo que todos, aquella vieja aseveración, por ejemplo, de la religión como el opio del pueblo, en tanto que muchas veces todos estos fenómenos culturales, sociales, religiosos, se convierten en recetarios para justificar y adormilar a los pueblos frente a las condiciones de explotación a las cuales son sometidos. Por eso también todas estas teorías a nivel del desarrollo suponen una confrontación entre los llamados nacionalismos económicos, que manejan una política de proteccionismo de la economía interna, y la globalización de los mercados. Esa globalización de los mercados que se entiende como una ruptura de todas las fronteras para que subsistan en la práctica solo las economías más fuertes. Y es en esa dirección que hablamos del capitalismo salvaje. Este proceso de confrontación, que de alguna manera es asumir la responsabilidad crítica frente al desarrollo y a las teorías del desarrollo, se convierte en una ruta de comprensión y de racionalización de la geopolítica y de la cosmovisión. Nosotros no podemos acercarnos a una formación crítica, analítica y argumentativa en torno al desarrollo, y por lo tanto en torno a la lectura comprensiva de nuestra realidad histórica, la de nuestro país, la de los países latinoamericanos, la de los países dependientes de las grandes potencias, si no dominamos con claridad los conceptos de, ojo con esto, los conceptos de geopolítica y de cosmovisión. La geopolítica tiene que ver con la globalización del universo y busca explicar el orden socioeconómico, político, ideológico a nivel mundial, y sobre todo nos permite entender cómo el posicionamiento y dominio de unos países y de unas culturas y de unas economías entra a interferir y a afectar la situación y las posibilidades de desarrollo de otros países. Y cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de la visión del mundo, tanto la que construye el individuo a través de su propio pensamiento, como la que construye la sociedad a través de la cultura. De ahí la importancia de la transversalidad de las épocas mundiales, especialmente para lo que nos interesa a nosotros. Debemos tener en cuenta, sin menosprecio de todas las épocas de la historia de la humanidad, arrancando desde la época primitiva, el esclavismo, el feudalismo, pero de manera especial llama la atención y debemos ser bien conscientes
de las implicaciones de la denominada edad moderna y de la edad contemporánea. ¿Cuál es la edad contemporánea? La que vivimos nosotros, la que nos tiene a nosotros como actores y protagonistas de la historia de la humanidad. La modernidad es un poco la que se dio entre finales del siglo XVIII, prácticamente siglo XIX en su desarrollo, siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Y hablamos de edad contemporánea, esta de finales del siglo XX y lo que llevamos cursado del siglo XXI. A nivel de la modernidad, de manera especialísima, debemos tener en cuenta todo lo que supuso la industrialización del mundo a través de la denominada revolución industrial. Y recuerden que paralelo a la revolución industrial es importantísimo en materia de derechos humanos lo que significó la revolución francesa. La una revolución industrial supuso el recambio de todas las estructuras socioeconómicas y la revolución francesa supuso toda la generación y concientización universal de los derechos humanos. Y de la mano de la industrialización, todo lo que significó el desarrollo de las ciencias. Y a nivel de la edad contemporánea, que es la más inmediata en la que nosotros estamos viviendo, llama poderosamente la atención el fenómeno de la tecnologización del universo, todo lo que ha supuesto la globalización de la información, por eso se denomina también un poco la era de la información a través de la Internet y el desarrollo del neoliberalismo económico y la fracturación, ojo, la fracturación de la propuesta sistemática del comunismo socialismo. Pero hay que recordar la posición de intelectuales críticos que de alguna manera son enfáticos en señalar que la denominada crisis del comunismo no significa en nada un triunfo del capitalismo, porque de alguna manera hay quienes consideran dentro de esas teorías del desarrollo que asistimos a una época de crisis y de convulsión de los diferentes modelos del desarrollo mundial. El conocimiento humano se ve entonces alimentado por procesos de dominación, que son procesos de explotación, y procesos de liberación, que son procesos de transformación. Estos mecanismos o estos procesos no se dan aisladamente, sino que se dan de manera conjunta. De ahí la importancia de una formación profunda de cada uno de nosotros, porque es a cada uno de nosotros y a cada uno de los grupos humanos a los que les toca ir haciendo la diferenciación de todos estos procesos, de todas estas realidades, como ejercicio de reconocimiento, como ejercicio de diferenciación del conocimiento y la realidad, que en el fondo es un proceso de conocimiento y de diferenciación de las situaciones problemáticas de la sociedad y de la cultura. Y todo este proceso y toda esta realidad se da tanto en el nivel del sector público como del sector privado en todos los países, tanto a nivel del Estado mismo que gobierna como de los referentes de la propiedad privada, es decir, del sector privado de los procesos de la producción. Mucha atención con estos elementos finales en todo lo que tiene que ver con esas teorías en torno al desarrollo y lo que supone igualmente el proceso de estructuración nuestro en la línea del desarrollo social contemporáneo. Porque todas estas teorías, planteamientos, enunciados, acercamientos a filósofos, a teóricos, a escuelas del pensamiento, no tienen valor para nosotros, sino como elementos que permitan la construcción, como herramientas pedagógicas para la construcción de lo definitivo. ¿Qué es lo definitivo? Nuestro pensar. ¿Qué es lo definitivo? La manera como cada uno de nosotros se posiciona frente al mundo y se convierte en un líder transformador, ojalá positivo y significativo del mundo en que vivimos, apostándole a uno de los lineamientos iniciales de las teorías del desarrollo, que es la búsqueda de un mundo mejor
para todos. Por eso también hablamos de desarrollo sostenible, porque no es la conciencia de mejoramiento de la vida del hombre, sino en conjunto de todo el universo. Entonces, atención con estos elementos. La profesionalización del desarrollo como la sistematización comprensiva y crítica, analítica, de todas las formas de estructuración y transformación histórica, educativa, sociocultural y sus determinantes económicos, políticos, ideológicos, que ya los enunciaba en un comienzo. Recuerden que eso es importantísimo. Lo mínimo, mínimo, a lo que tenemos que aspirar cada uno de nosotros a nivel de formación humana y a nivel de formación profesional es que seamos capaces de posicionarnos económica, política, ideológicamente en el mundo que vivimos. Que a ninguno de ustedes nadie los corche frente a la necesidad de dar una respuesta en materia económica, política, ideológica de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, mínimamente en nuestro país. El planteo del desarrollo en el contexto de la aldea global. Este es un aspecto importantísimo, pero obviamente desconectando esa idea de la aldea como la provincia, como la localidad. Nosotros hemos pasado de ser habitantes de una localidad y de una región a ser ciudadanos del mundo. La globalización nos identifica a todos como ciudadanos del mundo, de la aldea global. Y por eso tenemos que entender que todo lo que sucede en el mundo afecta y cuenta de una manera directa en la realidad particular que cada uno vive. Pregunta o dice Eule que si estos temas generales tienen que ver con el desarrollo de las ciencias políticas o la sociología. Obviamente que sí. Todo este proceso de formación humanista y en el desarrollo social y contemporáneo busca asegurar en cada uno de nosotros un posicionamiento político, un posicionamiento sociológico y no señalando de manera arbitraria que usted tiene que pensar o posicionarse de esta o cual manera. No, tenemos que ir al rescate de la libertad humana. Tenemos que ser todos profundamente respetuosos de los derechos humanos, pero cada uno de nosotros tiene que asegurar el tener los argumentos sólidos, el posicionamiento crítico, la vivencia y la experiencia humana, la dignificación de la persona que le permita que su idea, su posición, sus puntos de vista resulten enriquecedores para todos. Por eso es tan importante la contextualización. Cuando a nosotros nos hablan de contextualización, nos están diciendo que usted tiene que ser capaz de entender, de comprender, de explicar todo el mundo que a usted lo rodea. Hablamos de proceso de la ideologización de la modernidad como construcción de identidad, pasando de desarrollos o escenarios locales a escenarios universales, que son lo que demarcan la diferenciación sociocultural. Y toda esa primera parte voy a terminarla con esta expresión que nos quede claro a todos. La voy a enunciar pausadamente y si nos queda esta idea clara, casi que en gran medida hemos logrado identificar lo esencial de este primer planteamiento. Las múltiples teorizaciones sobre el desarrollo constituyen estructuraciones epistemológicas singulares de ver el mundo y sus diferentes regiones socioculturales y sistemas históricos que le constituyen, generando una complejísima epistemología del desarrollo. Miren, todo ese esfuerzo primero en lo que llamamos del curso lo podemos sintetizar en ese propósito, que cada uno de nosotros sea capaz de desarrollar una epistemología del desarrollo. Recuerden que cuando hablamos de epistemología, ¿de qué estamos hablando? Teoría del conocimiento. O sea, en palabras sencillas, que cada uno sea capaz de posicionarse, de tener ideas, de tener conceptos, de tener elaboraciones explicativas y comprensivas del nivel de desarrollo de nuestras sociedades, de nivel de desarrollo o de subdesarrollo,
del nivel de evolución o incluso, como lo plantean algunos, del nivel de involución. Vamos terminando ya el tiempo establecido. Estaré convocando a una nueva videoconferencia que muchas veces termina teniendo un carácter de charla formativa, pero de todas maneras nos ayuda en la línea de la retroalimentación y estaremos hablando en la próxima videoconferencia de los modelos alternativos del desarrollo o las posibilidades de nuevas estructuras del desarrollo social. Sí, claro, Tatiana dice que si le regalo el video de la conferencia, está siendo grabada, muy seguramente mañana me llegará el link de la grabación, yo lo procesaré a través de YouTube y les enviaré el enlace para que le puedan tener. Aprovechemos estos minuticos finales por si alguien quiere escribir alguna frasecita síntesis de lo que le queda más claro y yo la denuncio acá públicamente. Les recuerdo nuevamente y ustedes me multiplican la información con todos los compañeros que aquí de lo que se trata es de ser muy responsables y comprometidos con el estudio y con el crecimiento humano, personal y profesional. El quiz en general más o menos resultó favorable para todos y en lo que tiene que ver con la actividad número 6, si alguno se rajó, ya como lo dije en el correo institucional, puede reestructurar completamente el trabajo y enviármelo directamente a mi correo institucional porque ya la plataforma no deja subir ahí en esa actividad otro archivo. Pero el que me lo reenvía al correo completamente organizado, yo lo reviso nuevamente, dejo la constancia y hago el ajuste de su nota. Porque aquí, para mí personalmente, lo que más importa es el aprendizaje. Y yo de corazón trato de darles lo mejor a nivel de la enseñanza. Tengamos un poquitico de tolerancia con todos estos desajusticos que ha generado tanto para ustedes como para los profesores el familiarizarnos con la nueva estructuración de los cursos virtuales. Pero ahí, trabajando colaborativamente, comprometidos los unos con los otros, yo sé que vamos a salir adelante. Sí, les dije que la videoconferencia prácticamente en tanto haga la edición final y el archivo, inmediatamente les paso el enlace para que la tengan ya grabada y lo mismo estén bien pendientes del correo porque a mediados de la semana les estaré de alguna manera dando pista y línea de las actividades subsiguientes. A todos, esto ya se va a acabar el tiempo. Ojalá que ustedes sean multiplicadores de todos estos contenidos con sus compañeros. Hay veces nos cuesta estas videoconferencias. Yo espero que vayan soltando la mano y vayan soltando la lengua y aseguren una participación de ustedes mismos en desarrollo de estos contenidos. A todos quienes estuvieron, que va siendo un grupito alto y significativo, Carlos Andrés, a Claudia Andrea, a Dora, a Eule, a Jenny Rivera, a Lina San Miguel, a Natalia, a Tatiana, a Joana, les agradezco mucho el que se hayan hecho presentes en esta sesión de domingo que la hice aquí en la noche, buscando que todos estuvieran a nivel de la casa, aunque sé que mañana todos tenemos que madrugar. Termina pues prácticamente ya la sesión. Muchísimas gracias humana y profesionalmente y espero de manera sencilla que lo que vaya siendo el acompañamiento de uno realmente los enriquezca humana y profesionalmente y les deseo la mejor de la suerte y ojalá que este curso lo terminemos con grandes logros para todos. Dios y la vida los bendiga y les vaya supremamente bien a todos.
Estén pendientes entonces en el correo cuando les haya llegado o en la misma plataforma cuando les haya llegado el link.